Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta a los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. María Corina Machado y Edmundo González marcan distancia del nuevo diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo. Aseguran que no serán un obstáculo si el proceso produce avances reales. Venezuela se retira de la Corte Penal Internacional, pero la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde las protestas del 2017 sigue su curso. Organizaciones de derechos humanos denuncian que cientos de presos políticos estuvieron en riesgo de muerte durante la emergencia por el doble terremoto y exigen una evaluación independiente de las cárceles. Nuestro canal aliado Noticias Caracol volvió a La Guaira para ver de primera mano cómo está su gente, cómo vive y qué necesita, un mes después de la catástrofe. Informe especial de la reportera Stephanie Valencia. La tragedia en Venezuela también golpeó las comunicaciones. Una ruptura en un cable submarino complicó el acceso telefónico y a Internet, lo que obligó a redirigir el tráfico de datos por Colombia. Un empresario chino pasó de vender productos químicos legales a convertirse en el hombre acusado de abastecer de fentanilo a los cárteles más poderosos de México. María Corina Machado y Edmundo González fijaron posición frente al mecanismo de diálogo anunciado entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el oficialismo venezolano. Ambos aseguraron que no participan en este proceso, pero afirmaron que tampoco impedirán cualquier iniciativa que genere resultados concretos para el país. A través de un comunicado conjunto, María Corina Machado y Edmundo González señalaron que no participaron en el diseño, la construcción ni el funcionamiento de esta iniciativa de diálogo. Por lo tanto, no les corresponde explicar sus alcances, objetivos o cronograma. Los dirigentes dejaron claro que no se opondrán al proceso si este produce avances concretos para Venezuela. Según el documento, evaluarán cualquier resultado con base en 5 puntos: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías para todos los actores políticos sin exclusiones, un cronograma para nuevas elecciones presidenciales y el respeto a la soberanía popular expresada en las urnas. El pronunciamiento se produce días después de que la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinora Figuera, anunciara el inicio de conversaciones con representantes del oficialismo en un proceso respaldado por Estados Unidos y orientado a una eventual reinstitucionalización democrática. Machado y González también solicitaron a quienes impulsan este mecanismo que informen públicamente al país cuáles son sus objetivos, la metodología de trabajo y el calendario previsto para las negociaciones. Finalmente, reiteraron que mantienen su posición sobre los resultados de las elecciones presidenciales y que seguirán defendiendo la voluntad expresada por los venezolanos. Entre tanto, el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional, lo que no significa que las investigaciones adelantadas por este tribunal no continúen, según analistas.
Venezuela anunció su retiro del Tribunal Penal Internacional tras denunciar el Estatuto de Roma y afirmar que lo hace por convicción política, acusando a la Corte de actuar con sesgo y persecución contra el país. La decisión generó reacciones inmediatas. Estados Unidos respaldó el anuncio de Delcy Rodríguez, lo celebró y llamó a otros países a abandonar el tribunal. En sentido contrario, organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLICBE, pidieron revocar la medida y advirtieron que podría debilitar la búsqueda de justicia para más de 8.000 víctimas de torturas, desapariciones y violencia sexual. Juristas recuerdan que el retiro del Estatuto de Roma no es inmediato y que las investigaciones abiertas continúan su curso. Subrayan que la CPI no es un capricho burocrático, sino la evolución jurídica de la conciencia humana y que la soberanía no puede ser un escudo para la impunidad. Según el analista político José Vicente Carrasquero, el mayor retraso del expediente no ha sido el anuncio del gobierno, sino la salida del fiscal Karim Khan del caso, lo que ha obligado a reorganizar el proceso, aunque admite su escepticismo sobre la eficacia de la justicia internacional. En este escenario, el debate que se abre es si el retiro de Venezuela de la CPI representa independencia o impunidad. Gracias por atendernos. La primera pregunta es básicamente ¿qué consecuencias tendría para Venezuela el retiro ante la Corte Penal Internacional? Bienvenido. Bueno, primero, gracias por la invitación. Ciertamente es un impacto en la reputación. Un país del tercer mundo como Venezuela, que viene de 27 años de regímenes autoritarios, de violación permanente de derechos humanos, retirarse de la Corte Penal Internacional puede lucir como una intención de no resolver lo que fueron los problemas del pasado, de querer seguir operando bajo este manto de impunidad con el que han venido manejándose en un periodo lleno de presos políticos, de asesinatos extrajudiciales, de personas que han perdido la vida en manifestaciones originalmente pacíficas y que fueron asesinadas por organismos del Estado. Toda esta cuestión de cara a buscar inversión internacional, de cara a tratar de lavar de la cara a Venezuela, no le hace un favor importante, porque más bien parece decir, bueno, nosotros vamos a seguir operando bajo el esquema que hemos venido operando y ahorita sin que lo que pase de aquí en adelante pueda ser investigado por la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿eliminan de alguna manera las investigaciones que desde el 2020 inició la Corte Penal Internacional? ¿Puede el gobierno encargado sacudirse de estas acusaciones? No, todo lo que esté en este momento ya introducido dentro de la Corte Penal Internacional va a seguir su rumbo. Ahí sí te confieso yo que soy muy escéptico con respecto a las acciones de la Corte Penal Internacional, una corte que se mueve muy lentamente, paquidérmicamente, que le cuesta entrar en el meollo del asunto a pesar de la cantidad de incidencias que se han presentado ante la Corte Penal Internacional por cantidad de abogados venezolanos que han venido operando y han ejercido presión. No puedo dejar de preguntarle la coincidencia temporal del mensaje de Nicolás Maduro Guerra, el hijo del derrocado presidente, el mismo día del juicio de Maduro y Cilia Flores en Nueva York, donde hablaba que la diplomacia iba a lograr la liberación de su padre. Esto, a la par de este anuncio del retiro, ¿cómo lo ve usted como analista político? Bueno, en todo caso son dos caminos distintos. Yo no sé qué arreglo diplomático puedan estar discutiendo
En el caso de Nicolás Maduro, lo que diga Nicolás Junior, lo cierto es que el camino que toma de separarse de la Corte Penal Internacional no está hablando de que, por ejemplo, en Venezuela se haría justicia con respecto al caso de Nicolás Maduro, no está hablando de que hay un sentido de cambiar, de decir, bueno, ya no vamos a seguir con estas prácticas que no se quieren. Entonces, hay una coincidencia temporal, pero no creo que haya una asociación entre una cosa y la otra, porque como te dije al principio, esto más bien habla mal del compromiso de Venezuela con respecto a la resolución de los problemas de violaciones de derechos humanos que siguen hoy vigentes. Durante la tragedia de Vargas, cantidad de muertos, los reportes que se presentan son reportes incompletos. Para que tuviesen un cierto grado de completitud, debieran decir algo así como que víctimas mortales contabilizadas, porque ellos en realidad no han dicho nada con respecto a los desaparecidos. No han dicho qué es lo que ha pasado con esta gente que fue reportada a través de distintos mecanismos, y lo que sí sabemos es que se siguen sacando cadáveres de los escombros, y eso habla muy mal de la respuesta de un Estado que no estuvo preparado para este tipo de eventos y que evidentemente pone en tela de juicio su compromiso con salvaguardar la vida de los venezolanos, que después de todo es un derecho humano fundamental. Esta retirada no tiene efecto sobre eso. Las acusaciones que se puedan meter dentro de este plazo de un año serán incorporadas. Entonces, la gente que sienta que sus derechos humanos fueron violados por el Estado durante esta tragedia, y que no ha habido una acción complementaria, es decir, que no ha habido una acción del Estado en resarcir esas violaciones de derechos humanos, evidentemente la Corte Penal Internacional puede admitir esos casos. Sabrá Dios entonces, ahí vuelvo yo con mi escepticismo, sabrá Dios cuando contestan ellos a estas acusaciones que se han venido haciendo ya desde varios lustros. País entero no desfallece en su intento por levantarse de la peor tragedia de su historia reciente. Por eso nuestro canal aliado Noticias Caracol regresó a La Guaira para vivir de cerca lo que ha pasado un mes después y entender cómo están los sobrevivientes y qué necesidades tienen. 24 de junio de 2026, era miércoles y el reloj marcaba las 6:04 minutos de la tarde cuando Venezuela se sacudió. Un minuto después hubo un segundo terremoto. La fuerza de la naturaleza golpeó al estado de La Guaira, muy cerca de la capital Caracas. La tierra se abrió en dos partes, al punto en que cientos de edificios resultaron afectados y decenas como estos colapsaron. 30 días después, el paisaje parece detenido en el instante mismo del desastre. Edificios colapsados, otros inclinados, unos derribados y otros partidos, unos que parecen haberse doblado sobre sí mismos y otros que desaparecieron. Hay carros destruidos y lanchas atravesadas en las carreteras. Las paredes son murales de búsqueda de desaparecidos con cientos y cientos de nombres y rostros, pero también son la prueba de supervivencia. Respirar cuesta. Las mascarillas son una necesidad, el olor es imposible de describir, el ambiente es una mezcla de partículas de cemento, tierra y descomposición que obliga a todos a protegerse.
Ya no hay esquinas ni direcciones. La gente se orienta por campamentos o por los nombres de los edificios más afectados. Y allí aparecen las montañas de escombros, lo que queda de las torres que habitaron miles de personas que ya no están. Así me digan, no, que tú puedes, que sal adelante, que puedes salir adelante, que la vida sigue. No, para mí no sigue. Para mí se acabó el 24, cuando mi hija murió. Ese día se acabó mi vida. La hija de Karina murió en un local que tenían en el primer piso del edificio donde vivían. Desde aquí se ven los restos de algunas de sus pertenencias. Dice ella que todo el edificio le cayó encima. Yo la quería conseguir viva y ese era el miedo mío de todos esos días. Y la conseguí muerta. Pero le doy gracias a Dios que la conseguí. Porque, mira, toda esa gente está buscando todavía a su gente y no la han conseguido. No se sabe qué pasó con ellos, si se lo llevaron las máquinas, si se fueron en los escombros. El drama de Karina es el mismo que 30 días después del terremoto viven cientos de familias. Llegamos a uno de los edificios más afectados en el sector de Caribe, en Caraballeda, por lo menos uno en los que ha habido un mayor número de víctimas. Esta ya es la superficie, la parte más alta que hay en este momento de este edificio, que está lleno de huecos, muchos túneles excavados por la misma gente con sus propias manos, que desesperadamente están buscando los cuerpos de sus seres queridos. Las personas viven aquí, conviven aquí, comen aquí, duermen aquí 24 horas al día. Estamos hablando que aquí hay una plaza de aproximadamente 4.000 a 6.000 personas diarias trabajando 24 horas para sacar a sus familiares. Lo más escalofriante son los laberintos que se hacen debajo de la tierra, porque no solamente es el agujero hacia allá, sino que cada vez que buscan, amplían la búsqueda en cada piso, horizontalmente. Cientos de huecos, túneles profundos hechos por las mismas familias, con picas, palas y martillos abrieron camino hacia los cuerpos de quienes más aman y muchas personas de blanco que hacen uno de los trabajos más difíciles. La gente se sienta a comer, a beber, con el cadáver allí, un poquito de cal, y las bacterias están en el aire, o sea, la contaminación es constante. Y no hay del Ministerio de Salud, no hay de ningún organismo que venga a controlar eso aquí. Y a veces lo que queda son un par de guantes tirados en la calle, de unas manos que trabajaron al límite para devolverle un ser querido a una familia. Hace un mes, estos 3 jóvenes trabajaban reparando motores y cargando bultos de harina. Ahora visten trajes blancos, guantes y mascarillas para recuperar cuerpos. Ninguno estudió para esto, pero todos aprendieron el mismo día, el 24 de junio, cuando tuvieron que sacar primero a sus propias familias. Muchas familias que no tienen la voluntad de agarrar a sus familiares, sacarlos de ahí, pero yo tampoco tenía la voluntad, pero hasta que saqué a mi tía y muchas familias, si la puedo ayudar, yo la ayudo, de corazón. Los especialistas que deben dedicarse no están aquí ninguno. Aquí no están, ellos están aquí cuando la gente, los familiares sacan el cuerpo completo y nada más para ellos llevárselo y ya. ¿Alguien le enseñó cómo hacer el levantamiento de un cuerpo? No enseñó, nosotros aprendimos aquí. ¿Cómo? Viendo. ¿Qué ha sido lo más complejo de toda la labor que usted ha hecho? Sacar niños que cuando uno los tiene en la mano y uno piensa en los hijos de uno, pues, y le da dolor a uno en el alma. Basta verlo a los ojos para entender que ya no es el mismo de hace un mes. Ahora tiene la responsabilidad de no abandonar a quienes quedaron sepultados. Se repiten entre ellos que todos merecemos dignidad, incluso después de morir. Y cuando tú le dices a la familia que lo conseguiste, oye, wow, es algo sorprendente. Aunque uno lo saque como lo saque, ¿verdad? Ellos se van aliviados. La búsqueda es lenta y desgarradora. Cada centímetro que avanzan encuentran pedazos de sus vidas, un zapato, la cuna, sus juguetes, ropa o este manual de supervivencia para tiempos difíciles, un título que resume lo que ha sido el último mes en La Guaira. Es un trabajo que hace un daño al corazón, pues, porque ya lo físico uno descansa y uno vuelve a agarrar fuerza, pero ¿cómo uno se quita este dolor de encima? ¿Cómo no se saca este dolor del alma? ¿Por qué es tan importante recuperar los cuerpos? Bueno, yo creo mucho en Dios y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y esta es una manera para mí de honrar a mi padre y a mi madre, sacándolos de allí, no dejándolos allí. Yo voy a seguir hasta que Dios me diga para. Las moscas sobrevuelan los escombros y el intenso calor acelera la descomposición de los cuerpos. El riesgo y la exposición de quienes están allí tiene a decenas de enfermeros voluntarios cuidándolos.
analgésico, tengo electrolitos. África no está aquí por la fuerza, no perdió a nadie y tampoco es damnificada. Es una enfermera que voluntariamente viajó hasta La Guaira para cuidar de quienes buscan a sus familias. Tengo una necesidad tan grande que no me lo pide nadie, me lo pide mi corazón, que esta persona no necesita. Aquí hay muchos huecos de profundidad y pisé en un lugar y me resbalé y quedé a la orilla de 12 metros de profundidad. Tengo un hijo de 12 años, él me espera en casa, pero yo le digo que el mejor mensaje que yo le puedo dar a él y la mejor enseñanza que yo le puedo dar a él es que el amor debe ser por Dios y por el prójimo primeramente. A este hombre lo vendan por una quemadura con esmeril en el abdomen. Los voluntarios han instalado varios campamentos médicos donde atienden fracturas por caídas en los huecos, cortadas, infecciones en la piel, infecciones respiratorias, gastrointestinales y deshidratación. No nos ha llegado los recursos de los insumos para la atención de los pacientes. Estamos trabajando con las uñas, con lo que podemos. Atienden a más de 100 pacientes al día y los mismos enfermeros voluntarios han tenido que ser atendidos por descompensaciones y deshidratación. A fuerza de martillo lograron hacer un canal. Otros voluntarios son los ingenieros civiles que buscan la manera de ayudar a acelerar la recuperación de cuerpos y que este panorama no se extienda por tanto tiempo. Esto es como una película de guerra. Puedes estar tranquila aquí y de repente, mira, escuchamos algo. Viene la adrenalina, buscar herramientas, dónde las consigo y es frustrante. Te das cuenta que todos están en la misma situación. ¿Cómo les resuelves a todos? Consigues una pala, te lo doy a ti, se lo doy a él. Yo he visto edificios ladeados, unos que se tumbaron, otros que se hundieron, otros que se voltearon, se torcieron, se partieron por la mitad, mejor dicho, de todo. ¿Usted qué nos puede decir un poco de la dimensión de la destrucción que hubo aquí? Te puedo comentar que sí, en algunos he visto algunos defectos, pero se requieren unos estudios. Un edificio está diseñado para fallar, como es, falla, pero desplomarse. La organización ciudadana ha sido la mayor fuerza en Venezuela. Mientras unos buscan entre los escombros, otros cocinan, gestionan las donaciones, consiguen herramientas, traen el agua. Mientras unos se rebuscan la gasolina para la maquinaria, otros atienden heridos, recuperan cuerpos y cuidan a los niños. A pocos kilómetros de la zona de desastre desaparece el gris de los escombros de La Guaira. Los parques, polideportivos y playas se convirtieron en el hogar forzado de cientos de familias que con carpas, sábanas y plásticos han levantado hogares temporales a la intemperie. Este es el complejo residencial Gran Cacique Marea Abajo en Playa Surfista. Aunque no colapsaron, tienen fracturas y daños estructurales considerables. 500 familias tuvieron que refugiarse en la playa de enfrente y lo llamaron Ciudad Carpita. Le dice nombre por nuestros niños, nuestros hijos que en su momento estaban aterrorizados. Y mi papá se para una mañana y dice, wow, Ciudad Carpita. Y entonces yo dije, listo, ese es el nombre, vamos a ponerle Ciudad Carpita al campamento. Y desde ese día los niños se han sentido seguros, han tenido tranquilidad, han tenido paz. Franklin nos hizo un recorrido. En su refugio viven 19 personas de 9 familias diferentes, todos vecinos de la Torre 3 del conjunto. Algunos aportaron estufas y lavadoras que recuperaron de sus casas. A diario se distribuyen las labores de limpieza, cocina y de entretenimiento para los niños. 30 días de incertidumbre. Haciéndose uno el fuerte, más que todo uno haciéndose el fuerte porque no podemos bajar la guardia, como dice uno, por los niños. ¿Y cómo se hace el fuerte, Franklin? Fuerte porque uno tiene su familia y yo no tuve pérdida, ¿verdad? No son familia de uno, pero somos humanos. No es fácil porque la vida de nosotros es una casa o en este caso un apartamento, esa es la vida de uno. Marjorie nos permitió entrar a lo que hoy es su espacio más íntimo, su carpa. Yo me acuesto y pienso mucho el día del terremoto. Como mis niñas pegaban gritos y mis hijas también. Y no es fácil. No sé dónde saco tanta fuerza, pero la tengo. Y mis hijas, pues. Pero bueno, allá para adelante. Se limpió las lágrimas y nos llevó al mar, su otro lugar íntimo desde que está aquí.
Dice que la atención psicológica es una de las principales necesidades de quienes están en albergues, casi 24.000 personas en más de 100 campamentos en toda Venezuela. Los niños son los únicos capaces de desafiar la tragedia. Sus risas contrastan con los rostros de cansancio y dolor de sus padres, quienes se esfuerzan por ayudarles a superar el traumático episodio del 24 de junio. Agarraban juguetes y comenzaban a decir terremoto y agarraban todos los juguetes y los tiraban de lado y lado. De verdad, hacen falta un poco más de, digamos, profesionales en psicología que no vengan a decir, mira, yo soy psicólogo, no, que conversen con nosotros, porque no es fácil, yo todavía tengo muchas cosas por sacar. A los niños les han llevado juegos, comida y servicio de peluquería. Santiago es su hijo de 5 años. Royce dice que para su corta edad entiende lo que vivieron, las pérdidas que sufrieron y el miedo que sienten. Se estaban yendo de la casa. ¿Qué hicieron ustedes? Nos fuimos para allá donde la casa de mi primo. Que no les pasó nada. No les pasó nada ni se destruyó nada. Que mi escuela se destruyó. ¿Qué le quieres decir a tus papás? Que no tenga miedo. Un miedo que inunda a familias enteras, pero también a las que quedaron incompletas por no tener la certeza de cuánto tiempo tomará reconstruir Venezuela. Lo cierto es que los pueblos se levantan gracias a la fuerza de su gente, y esa fuerza cabe en un abrazo que ayude a reconstruirle el alma a las miles de vidas afectadas. Estefanía Valencia, Noticias Caracol. Durante el doble terremoto, mientras la atención se concentraba en los edificios colapsados, dentro de las cárceles venezolanas también se vivieron momentos de incertidumbre. Organizaciones de derechos humanos han denunciado demoras en las evacuaciones, daños en algunos penales y reclaman inspecciones independientes para conocer las condiciones en las que permanecen los detenidos. Mientras Venezuela intentaba recuperarse de los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, hubo una historia que pasó casi desapercibida. No ocurrió entre los edificios derrumbados ni en las calles llenas de escombros. Ocurrió detrás de los muros de las cárceles. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que cientos de presos políticos quedaron expuestos al peligro durante la emergencia y que la respuesta de las autoridades fue tardía e insuficiente. Para ellas, el desastre natural no solo dejó destrucción afuera, sino que profundizó una crisis que ya existía dentro de los centros de reclusión. En Venezuela permanecen detenidas 372 personas por motivos políticos, según la organización Foro Penal. Desde hace años, familiares y organizaciones denuncian que muchos de estos detenidos enfrentan condiciones precarias de reclusión, restricciones para recibir visitas, deficiencias en la atención médica y presuntos malos tratos. El terremoto, afirman, agravó aún más esa situación. Las denuncias señalan que en cárceles como Ramo Verde y Rodeo 1, ubicadas en las afueras de Caracas, la evacuación de los detenidos no fue inmediata. Según organizaciones de derechos humanos, transcurrieron alrededor de 50 minutos antes de que iniciaran los procedimientos de evacuación a los presos. A pesar de la intensidad de los movimientos sísmicos. Que por favor nos den respuesta para dónde fueron nuestros trasladados. También aseguran que algunas estructuras sufrieron daños y que, incluso después del terremoto, varios internos permanecieron recluidos en áreas afectadas. Para las organizaciones civiles, el problema no se limita a la respuesta durante la emergencia. Sostienen que el terremoto dejó al descubierto las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchos de estos detenidos. Cuando ocurre un desastre natural, cualquier retraso en una evacuación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, aseguran que quienes estaban privados de la libertad no tuvieron la posibilidad de protegerse por sus propios medios. Esa es la razón por la que varias organizaciones comenzaron a hablar de una doble tragedia. Primero, porque los presos políticos ya enfrentaban una situación que consideraban una violación constante de sus derechos. Segundo, porque la emergencia provocada por los sismos habría incrementado los riesgos dentro de las instalaciones cuya condición estructural todavía genera preocupación. Mientras estas denuncias se hacían públicas, las familias de los detenidos volvieron a salir a las calles para exigir su liberación. En Caracas, decenas de familiares se encontraban en la Universidad Central de Venezuela con una petición clara: que las excarcelaciones no continúen realizándose de manera gradual, sino que exista una liberación masiva de los presos políticos. Sobre pancartas podía leerse un mismo mensaje: libertad para todos los presos políticos. Detrás de esas consignas hay historias personales que reflejan el costo humano de esta situación. Algunas madres recorrieron cientos de kilómetros para poder visitar a sus hijos en prisión. Otras familias aseguran que llevan años esperando procesos judiciales que nunca terminan o decisiones que no llegan.
Para muchas de ellas, cada protesta representa una nueva oportunidad para llamar la atención sobre casos que consideran injustos y que, según denuncian, permanecen estancados. Estas movilizaciones también buscan que los familiares tengan voz en los procesos de negociación política que podrían abrirse en el país. Su principal objetivo es que la situación de los presos políticos no quede relegada mientras Venezuela enfrenta otras crisis nacionales. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que la emergencia provocada por los terremotos hace todavía más urgente verificar el estado real de las cárceles venezolanas. Por esa razón, al menos 11 organizaciones no gubernamentales solicitaron que se permita una evaluación técnica independiente de la infraestructura de los centros penitenciarios que pudieran haber resultado afectados por los sismos. También pidieron el ingreso inmediato de organismos internacionales, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Además, exigieron que los familiares y abogados puedan acceder regularmente a las cárceles, que los detenidos reciban atención médica oportuna y que las autoridades publiquen información transparente sobre el estado de salud de las personas privadas de la libertad y sobre las condiciones de los establecimientos penitenciarios. Según las organizaciones, estas medidas permitirían comprobar si los daños ocasionados por los terremotos representan un riesgo para quienes permanecen recluidos y garantizar que sus derechos fundamentales sean respetados durante la emergencia. Hasta la fecha de los reportes, el Ejecutivo venezolano no había presentado un balance oficial sobre el estado de las cárceles, ni sobre la situación de los presos políticos después de los terremotos. Esa ausencia de información oficial es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran indispensable una evaluación independiente para conocer las condiciones reales en las que permanecen los detenidos. El debate también continúa alrededor de la ley de amnistía impulsada este año por el gobierno venezolano. Aunque la iniciativa contempla la liberación de cientos de detenidos, organizaciones y especialistas sostienen que su alcance es limitado y que numerosos casos quedarían excluidos de ese beneficio, por lo que insisten en que no representa una situación integral para el problema de los presos políticos. Hoy, más de un mes desde los terremotos, la discusión ya no gira únicamente en torno a los daños materiales que dejó el desastre. También se centra en una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente dentro de las cárceles venezolanas durante aquellas horas de emergencia? Mientras las organizaciones reclaman inspecciones independientes y las familias continúan exigiendo la liberación de sus seres queridos, cientos de personas permanecen privadas de la libertad en un contexto donde persisten las denuncias sobre las condiciones de reclusión y la falta de información oficial, porque cuando un país se enfrenta a una tragedia de gran magnitud, la protección de la vida debería alcanzar a todos, incluso a quienes permanecen tras las rejas. Y esa es precisamente la discusión que hoy mantienen familiares, organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad internacional sobre el futuro de los presos políticos en Venezuela. Los terremotos no solo destruyeron edificios y carreteras, también afectaron una infraestructura vital que pocas veces se ve: las telecomunicaciones. Una ruptura en un cable submarino de fibra óptica dejó fallas de internet y telefonía en gran parte del país. Obligó a redirigir el tráfico de datos por Colombia y evidenció la vulnerabilidad de las comunicaciones durante una emergencia. Este es el impacto menos visible que dejó la tragedia. ¿Se ha preguntado qué pasa cuando, además de un terremoto, un país se queda incomunicado? Mientras miles de personas intentaban encontrar a sus familiares después de los terremotos, muchos descubrieron otro problema. No podían llamar, no podían enviar mensajes, no podían acceder a internet. Durante varias horas, una parte importante de Venezuela quedó prácticamente incomunicada. No fue solamente consecuencia de antenas dañadas. Debajo del mar también había ocurrido algo. El doble terremoto había provocado una ruptura en una de las infraestructuras más importantes para las telecomunicaciones del país. Y eso dejó al descubierto algo que pocas veces se discute. ¿Qué tan vulnerable puede ser una nación cuando falla la red que la conecta con el mundo? Las primeras horas después de un desastre siempre están marcadas por una misma necesidad: saber. Saber si un familiar está vivo, si una casa sigue en pie, si un hospital continúa funcionando, si un camino permanece abierto. Y para responder todas esas preguntas existe una herramienta que hoy parece indispensable: sí, la comunicación. Sin embargo, pocas horas después de los terremotos del 24 de junio, miles de venezolanos descubrieron que esa herramienta también podía desaparecer. Las llamadas comenzaron a fallar, los mensajes tardaban en enviarse, las redes sociales dejaron de actualizarse y el acceso a internet se volvió cada vez más inestable. En un principio, muchos pensaron que se trataba únicamente de daños en las antenas o de cortes eléctricos,
Pero el problema era mucho más profundo, literalmente, debajo del mar. Mientras el doble sismo sacudía la costa venezolana, también provocó una ruptura en uno de los sistemas que conecta digitalmente al país con el resto del mundo. Una fractura submarina afectó la infraestructura internacional de fibra óptica que transporta buena parte del tráfico de Internet venezolano. Un daño que obligó a reorganizar prácticamente toda la red de comunicaciones del país y que volvió a demostrar algo que normalmente permanece invisible. Internet no viaja por el aire, tampoco depende principalmente de satélites. En realidad, más del 95% del tráfico mundial de datos circula a través de enormes cables de fibra óptica instalados en el fondo del océano. Sí, en el fondo del océano. Son miles de kilómetros de cable submarino que unen continentes enteros. Por ellos pasan videollamadas, correos electrónicos, transferencias bancarias, señales de televisión, llamadas internacionales y prácticamente toda la actividad digital que utilizamos a diario. Cuando uno de esos enlaces falla, las consecuencias se sienten de inmediato. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Venezuela. Según informó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, el terremoto produjo una ruptura submarina que comprometió la conectividad internacional del país. De un momento a otro, millones de personas comenzaron a experimentar lentitud o interrupciones en el servicio. Pero el impacto no terminó allí. Las principales empresas de telecomunicaciones tuvieron que activar un plan de contingencia. Movistar, Digitel, CanTV, Inter y otros operadores comenzaron a redirigir buena parte del tráfico de Internet a través de Colombia. Una decisión que permitió mantener conectados muchos servicios esenciales, pero que también generó una enorme congestión. Imagínenselo de esta manera. Es como si una autopista de 8 carriles quedara completamente bloqueada y de repente todos los vehículos tuvieran que utilizar una sola carretera alterna. El tránsito continúa, pero mucho más lento. Eso mismo ocurrió con Internet. La información seguía circulando, pero por una vía mucho más limitada. Y mientras la red trataba de reorganizarse, las consecuencias empezaban a sentirse en distintos sectores. Las familias tenían dificultades para comunicarse con sus seres queridos. Los periodistas se encontraban obstáculos para transmitir desde las zonas afectadas. Las empresas enfrentaban interrupciones. Los bancos registraban problemas de conectividad. Los comercios dependientes de plataformas digitales sufrían retrasos. Incluso la coordinación de algunas operaciones de emergencia se volvió más compleja, porque durante un desastre las telecomunicaciones no representan únicamente comodidad, representan capacidad de respuesta. Cada llamada puede significar una vida. Cada mensaje puede confirmar que alguien logró sobrevivir. Cada fotografía puede ayudar a localizar a una persona desaparecida. Cada conexión puede acelerar el envío de ayuda humanitaria. Por eso los daños en la infraestructura digital también forman parte de una emergencia nacional, aunque no siempre sean visibles. El impacto económico tampoco fue menor. De acuerdo con estimaciones publicadas por BN Americas, las pérdidas para el sector de telecomunicaciones podrían superar los $5.000 millones. La cifra incluye daños en redes de fibra óptica, estaciones base, antenas, equipos, infraestructura, técnica y procesos de recuperación. Un costo enorme para un sistema que ya enfrentaba importantes limitaciones antes del terremoto. Pero la emergencia superó rápidamente la capacidad de respuesta de la infraestructura nacional. Mientras las operadoras intentaban mantener el servicio mediante rutas alternativas, también comenzó a llegar apoyo desde el exterior. Colombia autorizó el uso de la red satelital de Starlink para reforzar las comunicaciones de emergencia en Venezuela. El objetivo era facilitar la conectividad en las zonas más afectadas, donde parte de la infraestructura terrestre y el cable submarino permanecían comprometidos. La medida permitió respaldar las labores humanitarias y de coordinación mientras avanzaban las reparaciones de la red. Equipos especializados lograron restablecer progresivamente la conectividad internacional y días después las autoridades confirmaron que el cable submarino había vuelto a operar con normalidad. Poco a poco, Internet recuperó estabilidad. Las llamadas volvieron a completarse. Los servicios comenzaron a normalizarse un poco. Pero el terremoto dejó una pregunta que permanece abierta. ¿Qué tan preparada está Venezuela para enfrentar un desastre cuando también falla su infraestructura digital?
Porque los terremotos no solamente ponen a prueba edificios, carreteras o puentes, también ponen a prueba aquello que no vemos, las redes que mantienen conectado a un país, los sistemas que permiten coordinar hospitales, mover recursos, enviar información y mantener comunicadas a millones de personas cuando más lo necesitan. Quizá esa sea una de las lecciones menos visibles que dejó esta tragedia, que la infraestructura digital también forma parte de la gestión del riesgo y que proteger un cable submarino puede resultar tan importante como reforzar un edificio. Porque cuando un país pierde su comunicación, también pierde tiempo, y en una emergencia, el tiempo puede marcar la diferencia entre encontrar un sobreviviente o llegar demasiado tarde. Fue capturado un hombre prácticamente desconocido hasta que una investigación internacional lo señaló como el supuesto cerebro detrás del suministro de químicos para fabricar fentanilo. David Díaz nos cuenta cómo operaba el llamado rey del fentanilo. Un hombre logró algo que parecía imposible. Sin disparar un arma, sin dirigir un cartel y, según las autoridades estadounidenses, sin fabricar un solo gramo de droga. Aún así, terminó convertido en uno de los hombres más buscados por la DEA. Lo señalan de construir una red que conectó fábricas químicas en China con laboratorios clandestinos en México, alimentando una crisis de sobredosis que ha cobrado cientos de miles de vidas. Como un empresario prácticamente desconocido llegó a convertirse en una pieza clave del negocio del fentanilo, hoy en Mundo al Día analizaremos la historia de Zhang Xidong, el hombre conocido como el rey del fentanilo, y cómo su presunta red criminal logró cruzar océanos, burlar controles internacionales y convertirse en uno de los mayores desafíos para las autoridades de México y Estados Unidos. A diferencia de muchos de los grandes capos del narcotráfico, su historia no comienza entre armas, carteles o laboratorios clandestinos. Comienza en China. Según documentos judiciales estadounidenses, Zhang nació en la provincia china de Hubei, una región ubicada en el centro del país y conocida por su fuerte desarrollo industrial y tecnológico. Nace a pensar que años después, su nombre sería relacionado con una de las drogas más mortales del planeta. De joven fue a la universidad y, como millones de chinos, encontró oportunidades en un país que durante las últimas décadas se convirtió en la gran fábrica del mundo. China no solo produce teléfonos, automóviles o computadores, también es uno de los mayores fabricantes mundiales de productos químicos, una industria gigantesca que abastece desde hospitales hasta laboratorios farmacéuticos y empresas de todo el planeta. Y fue precisamente en ese sector donde Zhang comenzó a construir su carrera. Con el tiempo creó empresas dedicadas al comercio internacional de sustancias químicas. Sobre el papel, muchos de esos compuestos tenían usos completamente legales y podían venderse para investigación científica, fabricación de medicamentos o procesos industriales. Pero según las autoridades estadounidenses, parte de ese negocio escondía otra realidad. Los fiscales aseguran que Zhang y su organización identificaban sustancias que podían ser utilizadas como precursores para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas. Después las ofrecían a compradores de diferentes países utilizando internet, aplicaciones de mensajería cifrada y páginas web donde se promocionaban como proveedores. La investigación sostiene que no solo vendían los productos, también asesoraban a los compradores sobre cuáles sustancias eran más difíciles de rastrear, cómo enviarlas al extranjero y qué modificaciones químicas pueden hacerse para evadir los controles de las autoridades. De esa manera, según la acusación, Zhang dejó de ser un simple comerciante para convertirse en una pieza estratégica dentro de una cadena criminal que comenzaba en fábricas chinas, pasaba por laboratorios clandestinos en México y terminaba alimentando la crisis de sobredosis en Estados Unidos. Podría parecer que a Zhang todo le salió curiosamente fácil, pero la historia para él, por supuesto, no sería tan sencilla. Al final tomaría un giro que ni la misma DEA pudo prevenir, pero para llegar a eso, primero tenemos que entender qué era realmente esta bomba atómica con la que Xidong trabajaba. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo no nació como una droga ilegal. De hecho, fue desarrollada por científicos en Bélgica a finales de la década de 1950 como un poderoso analgésico para pacientes con dolores extremos. Hoy sigue siendo un medicamento completamente legal cuando es fabricado bajo estrictos controles médicos. Los hospitales lo utilizan para tratar pacientes con cáncer, personas que acaban de salir de una cirugía o enfermos con dolor crónico severo. El problema comienza cuando ese mismo compuesto deja los laboratorios farmacéuticos y empieza a producirse de forma clandestina,
porque el fentanilo es extraordinariamente potente. Se estima que puede ser entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina y alrededor de 50 veces más potente que la heroína. Eso significa que una cantidad casi imperceptible puede provocar una sobredosis mortal y precisamente esa enorme potencia fue la que llamó la atención de las organizaciones criminales. A diferencia de drogas como la cocaína o la heroína, el fentanilo no necesita enormes cultivos ni depende del clima. No hay que sembrar coca ni amapola. Se fabrica en un laboratorio. Su producción comienza con una serie de compuestos conocidos como precursores químicos, sustancias que por sí solas suelen tener usos completamente legales en la industria química y farmacéutica. Cuando esos precursores se combinan mediante diferentes reacciones químicas, dan origen al fentanilo. Y es ahí donde entra en escena Sang Si-dong. Según las autoridades estadounidenses, él no era quien cocinaba la droga. Su presunto papel era mucho más estratégico: conseguir y vender esos ingredientes esenciales sin los cuales el fentanilo simplemente no puede fabricarse. En otras palabras, mientras los carteles ponían los laboratorios y la distribución, personas como Sang eran señaladas de suministrar la materia prima que hacía posible todo el negocio. Pero conseguir esos químicos tampoco era tan sencillo como enviar un paquete por correo. Con el paso de los años, muchos gobiernos comenzaron a prohibir algunos de los precursores más utilizados para fabricar fentanilo. Entonces comenzó una especie de carrera entre las autoridades y los traficantes. Cada vez que un compuesto era prohibido, aparecía otro muy parecido. Desde el punto de vista químico, algunos requerían apenas una pequeña modificación molecular para volver a ser legales durante un tiempo. Pero si bien en México se volvía más y más difícil conseguir los compuestos, al otro lado del mundo prácticamente los regalaban. China es uno de los mayores productores y exportadores de productos químicos del mundo. Miles de empresas fabrican diariamente sustancias destinadas a la industria farmacéutica, agrícola, tecnológica y de investigación. La inmensa mayoría de ese comercio es completamente legal y sin problema. Sin embargo, entre ese gigantesco mercado, también se producen algunos compuestos que pueden servir como precursores para fabricar drogas sintéticas. Para un comerciante con experiencia en ese sector, acceso a fabricantes y conocimiento del comercio internacional, conseguir esos productos era mucho más fácil que para alguien fuera de esa industria. Según las autoridades estadounidenses, Sang habría aprovechado precisamente esa posición privilegiada para contactar proveedores, adquirir los compuestos necesarios y ofrecerlos a organizaciones criminales en el extranjero, convirtiéndose en un intermediario entre las fábricas chinas y los laboratorios clandestinos instalados en México. Era un juego constante del gato y el ratón. Las autoridades prohibieron una sustancia y el mercado encontraba otra. Así, mientras las leyes avanzaban lentamente, la producción ilegal de fentanilo seguía creciendo y Sang se volvió el único en México capaz de conseguir los químicos para los carteles. Después de años de investigación realizada por agencias de México y Estados Unidos, el cerco finalmente se cerró sobre Sang Si-dong. El 31 de octubre de 2024 fue capturado en Ciudad de México durante un enorme operativo en el que participaron la Fiscalía General de la República, la Marina, el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para entonces las autoridades ya lo consideraban una pieza clave en una red internacional dedicada al tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo y al lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Su destino parecía estar definido: enfrentar un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde era requerido por tribunales federales de Nueva York y Georgia. Pero entonces ocurrió algo que desató una enorme polémica en México. En lugar de permanecer en una prisión de máxima seguridad, un juez le concedió el beneficio del arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso judicial. La decisión fue duramente criticada, pues las autoridades ya advertían que Sang contaba con recursos económicos, múltiples identidades y una amplia red de contactos internacionales. Y esas advertencias terminaron haciéndose realidad. En julio de 2025, Sang protagonizó una fuga que muchos medios compararon con las espectaculares escapadas de Joaquín El Chapo Guzmán. Según la investigación, logró escapar de la vivienda donde permanecía bajo custodia, presuntamente aprovechando un agujero en la pared, burlando la vigilancia de la Guardia Nacional y desapareciendo sin dejar rastro. Lo que siguió pareció una persecución internacional como pocas han existido. Las autoridades creen que abordó un avión privado rumbo a Cuba y desde allí intentó continuar su vida hacia Rusia, utilizando documentación falsa. Sin embargo, los controles migratorios rusos detectaron las irregularidades en sus documentos y le negaron el ingreso al país. Fue vuelto a Cuba, donde las autoridades lo detuvieron poco después. Tras negociaciones entre los gobiernos involucrados,
Cuba lo entregó nuevamente a México y finalmente fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Hoy, Zhang Xidong permanece bajo custodia en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. La Fiscalía estadounidense lo señala como uno de los principales articuladores de una red que había conectado fabricantes de productos químicos en China con organizaciones criminales en México. Él, por su parte, se ha declarado inocente y será un tribunal el que determine si realmente fue un hombre que ayudó a construir una de las cadenas de suministro de fentanilo más importantes del mundo. Desde una universidad en China hasta convertirse en el hombre más buscado por la DEA, Zhang Xidong es señalado como el cerebro detrás de una de las mayores redes de fentanilo del planeta, pasando de ser un empresario desconocido a un hombre capaz de preocupar a gobiernos enteros. Hoy espera el veredicto de la justicia, pero la verdadera pregunta ya no es qué ocurrirá con él, más bien, ¿cuántos otros Zhang Xidong siguen escondidos entre las sombras, moviendo los hilos de un negocio que ha demostrado que puede cruzar océanos, burlar fronteras y convertir unos cuantos gramos de polvo en miles de tragedias? Esto fue Mundo al Día. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver más historias como esta. Hasta la próxima. Y hasta aquí nuestra emisión de la semana. Por supuesto que les agradecemos todo el apoyo que hemos tenido en nuestro canal de YouTube Venezuela al Día. Por eso los seguimos invitando a que se suscriban a este gran proyecto periodístico. También a que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo siempre, donde está un venezolano, está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.